Comenzamos con límites. Cuando hablamos de límites, es una idea, la notación es límite, como ustedes ven acá, x tendiendo a 0. Lo que estamos analizando es cómo se comporta esta expresión, esta función, cuando x se acerca a 0. ¿A qué tiende esta expresión? ¿Qué tiende a hacer? Bueno, cuando hablamos de límites, seguro nos aparece la idea de indeterminaciones. Una de las indeterminaciones que existen es la de tipo 0 sobre 0. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando hablamos de límites? Estas 4 cosas que no son indeterminaciones. 0 sobre un número, un escalar que no es 0, da 0, no es una indeterminación. Un escalar distinto de 0 sobre 0 es infinito. Infinito sobre un escalar distinto de 0 da infinito. Y otro escalar distinto de 0 sobre infinito da 0. Estas 4 expresiones no son indeterminaciones. Entonces, fíjense, acá dice límite con x tendiendo a 0 de esta expresión. Reemplazamos el valor de x para ver a qué tiende inicialmente. Si nos da 0 sobre 0, es una indeterminación que la deberíamos salvar. 0 al cuadrado, 0, menos 5 por 0 al cubo, 0, más 6, sobre menos 0 al cubo, 0, 4 por 0, 0, y 2 por 0 al cuadrado, 0. Calculamos, y eso nos da 6 en el numerador, 0 en el denominador. Efectivamente, estamos, en este caso, un escalar sobre 0, por lo tanto, eso da infinito. No es una indeterminación. Bien. Vamos ahora con la siguiente expresión. Dice límite con x tendiendo a menos 2 de esta expresión. Cuando sí nos da indeterminación, podemos recurrir a muchas cosas para poder salvar. Por ejemplo, podemos recurrir a Ruffini, podemos recurrir a racionalización en el caso de que haya una raíz en la expresión, o casos de factoreo para aquellos que se acuerden de los casos de factoreo. Bien, inicialmente siempre reemplazamos el valor de la x, menos 2 al cubo da menos 8, más 8, menos 2 por menos 2 al cuadrado da 4, por 2, 8, menos 8 en el denominador. Esto va a ser igual a menos 8, más 8, 0, 8, menos 8, 0. Esto es una indeterminación. Vamos a salvar esa indeterminación. ¿Cómo? Copiamos de nuevo la expresión y recurrimos a casos de factoreo o Ruffini. Bien, yo recurrí a Ruffini para poder resolver, para poder factorizar estas dos expresiones. Entonces, fíjense, siempre vamos a dividir por el límite, es decir, a lo que tiende x, por menos 2. El polinomio del numerador tiene que estar ordenado y completo. Completé, fíjense, colocamos los coeficientes, como se resuelve Ruffini.
Los coeficientes del numerador son 1, 0 porque no está x cuadrado, 0 porque no está el término lineal, 8. Bajo el primero, y ahí comenzamos a desarrollar por Ruffini, y acá, como nosotros dijimos, da una indeterminación de tipo 0 sobre 0, quiere decir que debería dar 0. Lo mismo para el polinomio del denominador. Apliqué Ruffini, y nos queda lo siguiente. Bien. Entonces, es el mismo límite, x tendiendo a menos 2, y ahora vamos a colocar las expresiones factorizadas. Límite con x tendiendo a 2, a menos 2, y ahora colocamos sus expresiones factorizadas. Entonces, recordamos que cuando dividimos por Ruffini es x menos el numerito que está acá. En este caso, menos 2 nos quedaría más 2 por el cociente que está acá. Es un grado menos, es decir, como nosotros dividimos un polinomio cúbico, en este caso el cociente va a ser cuadrático. Un x cuadrado menos 2x más 4. Un x cuadrado menos 2x más 4. Numerador. Denominador. Nuevamente, x menos menos 2, x más 2, por, y ahora el resultado. 2x, un grado menos, 2x menos 4. ¿Cuál es la idea? Fíjense que nosotros podemos cancelar este con este, porque tenemos una multiplicación de expresiones. Y se puede cancelar porque a nosotros nos interesa lo que pasa alrededor del menos 2, no exactamente en el menos 2, por eso se pueden cancelar. Si esto da 0, obviamente no se puede cancelar. Pero acá se puede porque estamos hablando de límites. Nos queda entonces lo siguiente. Una vez simplificado eso, nos queda en el numerador esto, x cuadrado menos 2x más 4, y en el denominador lo que sobrevivió también, 2x menos 4. Una vez que logramos simplificar eso que nos hacía 0 en el numerador y 0 en el denominador, reemplazamos ahora nuevamente a lo que tiende x. Menos 2 al cuadrado, 4, menos 2 por menos 2, más 4, más 4 que quedó ahí. 2 por menos 2, menos 4, y menos 4 que quedó ahí. Numerador entonces, 12 sobre menos 8. Si expresamos esa fracción como su irreducible,
nos queda lo siguiente. Menos 3 medios. Resultado final. En este límite tenemos x tendiendo a 5 de una expresión en la que en el numerador interviene una raíz. Entonces, seguramente vamos a recurrir a racionalización. Reemplazamos. Raíz de 5 nos quedaría raíz de 5, si reemplazo la x, menos raíz de 5 nuevamente, que ya estaba ahí. Sobre 3 por 5, 15, menos 15. Raíz de 5 menos raíz de 5 es 0, y 15 menos 15 también es 0. Esto entonces, dijimos, es una indeterminación. Salvamos la indeterminación, copiamos la expresión como está, y en el caso de que sea un polinomio, se recurre nuevamente, repito, a Ruffini o casos de factoreo, y cuando haya una raíz, a racionalización. Entonces, tenemos lo siguiente. Límite con x tendiendo a 5 de. En el numerador vamos a aplicar racionalización, es decir, raíz de x menos 5, y como son raíces separadas, vamos a multiplicar y dividir por su conjugado. ¿Qué es el conjugado? Bueno, es la misma expresión, pero cambiada de signo. Es decir, raíz de x más raíz de 5. ¿Qué me permite hacer eso? El hecho de que si yo hago raíz de 5, raíz de x más raíz de 5 dividido el mismo, da 1. Y multiplicar por 1 no altera el resultado. Y en el denominador puedo aplicar Ruffini, yo creo que no es necesario, sacando factor común 3 es suficiente. Si saco factor común 3, sobrevive la x, y sabemos que 3 por 5 da 15. Genial. Entonces, ahora aplico la multiplicación de fracciones entre comillas. ¿Por qué? Porque no son números enteros, no necesariamente van a ser los resultados números enteros cuando vamos reemplazando la x. Entonces, ¿qué nos queda? Límite con x tendiendo a 5 de. Multiplico los numeradores, en el numerador queda eso. Raíz de x menos 5, perdón, raíz de x menos raíz de 5 por raíz de x más raíz de 5. Y en el denominador se multiplica esto por esto. Entonces nos queda raíz de x más raíz de 5 por 3 por x menos 5. Bien, ¿para qué hacemos esto? Porque ¿qué nos quedaría? Fíjense, cuando nosotros aplicamos acá arriba el concepto de, en el numerador, el concepto de diferencia de cuadrados, ¿y qué nos permite aplicar ese caso de factoreo? Fíjense, tenemos un número menos otro multiplicado por ese mismo número, el primero, por el segundo.
Y nosotros sabemos que si tenemos esto, podemos aplicar diferencia de cuadrados. ¿Y a qué va a ser igual? Al primer número al cuadrado menos, disculpen mi letra, es bastante fea, más con el mouse, peor aún. A al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, nos quedaría raíz de x al cuadrado menos al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado. ¿Y qué va a hacer eso? Va a cancelar la raíz con con la potencia. Entonces nos queda lo siguiente. Límite con x tendiendo a 5 en el numerador nos queda x menos 5, se cancelan las raíces, y en el denominador nos queda la misma expresión porque no hicimos absolutamente nada. Y como tenemos una multiplicación en el denominador, podemos simplificar x menos 5 con x menos 5. Por lo tanto, esto va a ser igual a límite con x tendiendo a 5 de cómo todo lo que estaba en el numerador desapareció, nos queda un 1, y en el denominador solamente sobrevive 3 por raíz de x más raíz de 5. Entonces, reemplazando el límite, nos queda lo siguiente. En el numerador 1 y en el denominador reemplazo la x. 3 por raíz de 5 más raíz de 5. Eso sería 2 veces raíz de 5. Muy bien. Entonces, esto va a ser igual. Si ustedes ingresan en la calculadora 1 sobre 3 por 2 raíz de 5, les queda raíz de 5 sobre 30, ya les tira la expresión racionalizada, o bien les quedaría 1 sobre 6 raíz de 5, como ustedes quieran colocar. En el siguiente tenemos esta expresión que va a ser igual a, reemplazamos el valor de x siempre. Entonces nos queda 5, x tendiendo a 0 en este caso, 5 por 0, 0, más 3 por 0 al cubo, 0, menos 5 por 0 al cuadrado, 0. En el denominador, 0 al cubo, 0, 7 por 0, 0, y 8 por 0 al cuadrado, 0. Es decir, pasando en limpio, es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Indeterminación. Salvamos la indeterminación, copiamos esa expresión que nos dieron inicialmente y aplicamos, en este caso como no hay raíz, podemos aplicar Ruffini. Cuando es x tendiendo a 0 no es necesario. Fíjense, nos queda lo siguiente.
x tendiendo a 0, d. Límite con x tendiendo a 0, d. Cuando tenemos x tendiendo a 0, es porque en todas las expresiones, y nos da 0 sobre 0, es porque en todas las expresiones aparece una x. Por lo tanto, sacamos factor común x. En el numerador puedo sacar una sola x. Del primer término sobrevive el 5. Del segundo término sobrevive el 3 y 2x. X al cuadrado. Y del tercer término sobrevive el menos 5 con una sola x. En el denominador también sacamos, solamente podemos sacar factor común x. Sobrevive en el primer término x al cuadrado. En el segundo término sobrevive el 7. En el tercero el menos 8 con una x, menos 8x. Fíjense, podemos simplificar esa x con la del denominador. Una vez que simplificamos, pasamos en limpio y nos queda lo siguiente. En el numerador, lo que sobrevivió de la simplificación, es decir, eso. Y en el denominador, lo que sobrevivió de la simplificación. Si pasamos en limpio, perdón, ya pasamos en limpio, ahora reemplazamos el valor de la x. Siempre que simplificamos numerador, algo en el numerador con algo en el denominador, nos habilita a reemplazar el valor de x. Y nos queda 5 más 3 por 0 al cuadrado 0, menos 5 por 0, 0. X al cuadrado, 0 al cuadrado 0, más 7 menos 8 por 0, 0. ¿Cuánto da esto entonces? Numerador igual a 5, denominador 7. 5 séptimos. Se salvó la indeterminación.